Hola mis queridos amigos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de nuestra serie de formación pastoral. Y hoy vamos a estar viendo los dones de poder. Recordemos que la semana pasada lo que hicimos fue decir, bueno, o sea, cómo se establecen o cómo conozco yo los dones y hablamos de un test, sé que fue un tema bastante ríspido, pues yo entiendo que al hablar de cosas tan técnicas, pues puede resultar un poco dispendioso. Espero que haya sido lo más claro posible. Si no, puedes volver a ver ese video. Y hoy vamos a hablar de los dones de poder, que son los dones que nosotros identificamos como desde el principio, como ese sector azul, ¿no? Como ese sector del Espíritu Santo, ese sector donde estamos hablando de el accionar de Dios a través de la obra hecha o que actúa, en la que actúa permanentemente el Espíritu Santo. Hay otros dones en que tienen que ver más con las características o el hacer de Dios Padre y otras y son vistos como dones de conocimiento o sabiduría, y hay otros dones que tienen que ver más con el compromiso, más con el accionar, que tienen que ver con el Calvario, con Jesucristo, ¿no? Entonces hoy vamos a arrancar por los dones que pues a la visión de algunos podrían ser los dones más espectaculares. Sin embargo, quiero decirles que nos vamos a encontrar aquí con algunas cosas que a nosotros personalmente puede ser que no nos hayan enseñado que son un don. Entonces nosotros tenemos que entender y recordar que un don es un regalo de Dios. ¿Ok? Visto de esa manera, pues lo estaremos viendo desde un enfoque bíblico y vamos a estar dando las citas. Lo que sucede aquí es que no voy a poder estar leyendo las citas porque son 10 dones y pues va a ser un tema muy largo para que estuviéramos dando cita por cita o viendo cita por cita. Sin embargo, por favor, hermanos, lean las citas. Si tienen alguna duda, les ruego que se comuniquen conmigo. Bien sea, como les he dicho, a través de mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx o a través de mi WhatsApp 55 18 50 86 27 o a través de mi Face Yolanda Copete. Por favor, haz contacto conmigo y con muchísimo gusto te aclararé cualquier duda. Y bueno, dentro de los dones que vamos de poder, hay una clasificación que podríamos hablar de dones que tienen o que manifiestan una decidida confianza en Dios, dones que comunican el mensaje de Dios y por último, dones que de un poder sobrenatural, del obrar sobrenatural de Dios. Entonces, visto de esta manera, pues voy a mostrarles cómo va a ser la exposición de cada uno de estos dones y espero que sea lo más gráfico para ustedes, ¿no? Por favor, no duden en dejar sus comentarios. Lo primero que vamos a hablar de un don es describir el don en la manera como lo ve, como lo ha estudiado este ministerio DNI. Luego tendremos una base bíblica en la que ellos se han basado para identificar este don, para ver el obrar de este don o para ver el impacto del don en una situación específica. Y después hablaremos de las posibles tareas en las que se puede usar este don. Y creo que ahí me voy a meter un poquito más, ¿no? Porque creo que ese es el objetivo al final de tomar esta capacitación. Hablaremos de los peligros de este don, bien sea para el que tiene el don o para su entorno, y después vamos a ver unos consejos de entrenamiento, ¿no? Algo que se debe tener en cuenta para ejercer correctamente el don. Entonces vamos a empezar con, como les decía, los dones de decidida confianza en Dios, así lo tiene clasificado este libro de los 3 colores del ministerio, y arranquemos con el don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? Todos los cristianos
tenemos una medida de fe, dice Pablo, que se nos ha sido dada. Es decir, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, lo somos, una vez nos convertimos, en ese mismo momento somos sellados, somos separados y somos sellados, y ahí no solamente queda la semilla del fruto del Espíritu Santo, sino quedan los dones que Dios nos ha dado, para que ahí quedemos claro. ¿El don ya se va a manifestar? No. Los dones pueden demorarse años en manifestarse, pero la fe como parte del don está ahí en el fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Y todos tenemos una medida de fe, ¿no? Pero el don implica una fe que mueve montañas, una fe que puede enfrentar riesgos, y quien tiene el don de la fe es visionario, ¿no? Es una persona que puede decir, o sea, Dios puede creer tanto en el accionar de Dios que puede ver lo que otras personas en lo humano no lo pueden ver. ¿Qué fundamento? Como pueden observar en su diapositiva, vemos las citas bíblicas. ¿Qué fundamento bíblico tiene esto? Entonces ahí nos dan varias citas. No las voy a leer, ni siquiera voy a hacer referencia a ellas. ¿Por qué? Porque les digo, son muchas citas. ¿De acuerdo? Pero déjame decirle que usted lo va a leer, y si tiene alguna duda, como le dije anteriormente, pues con muchísimo gusto se la aclararé. ¿Qué tareas puede desempeñar una persona que tiene el don de la fe? Porque recuerden, no solamente tenemos un don, tenemos un grupo de dones generalmente. Ahora, ¿qué grupo en qué me puedo desempeñar si tengo el don de la fe? Una cosa es dirigir un grupo de oración. ¿Por qué? Porque para dirigir un grupo de oración necesitamos una persona que tenga fe. Si la persona no tiene fe, es vano orar. Si para encontrar a Dios es necesario, dice el autor de Hebreos, que el que le busca sienta, crea que sí lo hay, que sí existe y que sí acciona. Entonces necesitamos una persona con ese don de fe. ¿Por qué algunos grupos de oración son tan inoperantes? Porque quien los dirige no tiene el don de la fe. Es una persona que sabe orar, es una persona que es disciplinada y viene a la iglesia, es una persona que es obediente, o una persona de confianza del pastor, y está ahí en el grupo de oración. O es la esposa del pastor, y como es la esposa del pastor, pues tiene que estar en el grupo de oración. Puede estarlo, no me niego a que esté, pero la dirección del grupo de oración es necesariamente para una persona que tenga el don de la fe. Puede estar en el consejo o planificación de la iglesia. Hay iglesias que tienen un consejo como de ancianos, donde se dirimen asuntos, donde se planea, o hay iglesias que tienen comisiones o grupos de planificación, el que establece lo que vamos a hacer el año entrante, etcétera. Ahí debe haber una persona con el don de la fe. ¿Por qué? Porque para hablar de los negocios de Dios no podemos hablar en lo natural. Tenemos que hablar con la visión de Dios, y la visión de Dios implica que nosotros vamos a esperar lo que no vemos. Y ahí es estratégico que esa persona con el don de la fe esté ahí para imprimirle al grupo esto. Seguramente, como vamos a ver más adelante, necesitaremos otras personas como líderes que tengan el don del liderazgo, el don de la organización, otros dones. ¿De acuerdo? Pero es importante que en este grupo haya una persona con el don de la fe. Equipo de gestación de proyectos, es decir, hay iglesias que dicen, bueno, ok, ya están estos planes, a ver, vamos a sacar, no sé, el Ministerio de Comedores de Amor, ok. Entonces se le entrega a un grupo, y este grupo hace posible este proyecto. Ahí necesitamos una persona con el don de la fe para que le imprima a las decisiones, al accionar del grupo, la fe necesaria. Otra actividad o otro lugar donde puede estar una persona con el don de la fe es dirección de misiones. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, hay iglesias que tienen misioneros, que envían misioneros a ciudades diferentes, países diferentes, lugares diferentes, y quien esté ahí, quien esté en la dirección, quien haga parte de las decisiones, tiene que ser una persona que tenga
fe, que tenga ese don de la fe, no simplemente la fe es parte del fruto del Espíritu Santo, sino una persona que puede ver las cosas como Dios las ve, que pueda creer en lo que no se está viendo, que pueda caminar no por vista exactamente, sino por fe para hacer la obra de Dios, porque son macro cosas, ¿no? No son mi proyecto de vida, es el proyecto de vida de la obra de Dios. Ahora bien, en cuanto al evangelismo, también necesitamos, aunque sea en el grupo de evangelismo, aunque sea una persona con el don de la fe, para que podamos imprimirle a este ministerio que es a veces tan endeble en las iglesias y que, pues es que sí, a mí me encanta compartir. Y yo lo hago, pero pues, es que yo no veo frutos. Sacamos a la gente, caminamos las calles, nos vamos a las plazas, hacemos eventos de evangelismo, pero no tenemos de regreso una accionar real, una respuesta eficaz. Y no hay una respuesta eficaz porque simplemente estamos mandando a la guerra un grupo que sabe a qué va, pero que le falta una persona con un don precioso, es el don de la fe. Y fíjese que ahí puede ser un niño, un joven, puede ser un anciano. O sea, hay gente que nosotros descalificamos porque no tiene el poder de la palabra, porque no tiene el poder para adorar a Dios, porque no tiene el poder para... Pero una persona con el don de la fe, por, por ¿cómo le dijera yo? Por incapacitar a otros niveles que esté, por descalificar a otros niveles que esté, por edad, por salud, por lo que sea, en un grupo de evangelismo puede resultar estratégico, ¿ok? Y obviamente para la creación de iglesias. ¿De acuerdo, hermano? O sea, es importante tener una persona con el don de la fe para empezar a abrir misiones, empezar a crear iglesias, porque esa persona cree en lo imposible. Esa es la persona que va a estar dándole al motor ahí del funcionamiento de este gran proyecto que es abrir una iglesia. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, hay gente que dice, es que yo no tengo ningún don. ¿Por qué? Porque no se me da el cantar, porque no se me da el predicar, porque para mí compartir es difícil. Bueno, porque para mí muchas cosas son difíciles, pero a lo mejor tienes este don de la fe que es incalculable. ¿Sabe que yo he visto muchos niños con el don de la fe? Este es un don que yo he visto niños que fluir en el espíritu con una certeza de que Dios va a obrar porque tienen este don. ¿Cuáles son los peligros de este don? Bueno, la persona que tiene el don de la fe tiende a proyectar en otros, ¿no? A proyectar su don en otros. ¿Qué es proyectar? Voy a volver a recordar porque hoy vamos a estar hablando de uno de los peligros casi de todos los dones, es proyectar el don. ¿Qué es proyectar un don? Es que como yo tengo el don de la fe, yo creo que, y para mí es fácil creer que Dios lo va a hacer, para mí casi casi es natural, a mí se me llena, se me enchina la piel, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que aunque no hay recursos vamos a poder hacer esto, creyendo que va a llegar la gente, y tengo tan fuerte ese don, puedo creer tanto que yo digo, pues como mi esposo no lo tiene, o como el hermano tal no puede creer así, o como la hermanita tal que tiene tantos años en el Evangelio, le cuesta creer como yo creo. Entonces, eso es una proyección de don. Y ese es un peligro que existe en la mayoría de los dones. Entonces, yo tengo que entender que si yo tengo ese don de fe y puedo creer en las cosas tan espectaculares que Dios puede hacer, tengo que entender que ese es un regalo que Dios me dio, que lo voy a usar en todas las cosas que le he mencionado arriba y que usted ha visto en su diapositiva, pero no necesariamente todos lo tienen. Por eso es un don, no es una característica. ¿Ok? Ustedes van a observar que dentro de todos los dones no hay un don que se llama el don del amor. ¿Sabe por qué? Porque es una característica del cristiano. Yo tengo que tener amor, porque así dice, si ustedes son mis discípulos, ustedes se van a amar los unos a los otros. Es decir, es un sello, todos debemos ser así.
Pero un don es un regalo específico a una persona específica para una obra específica. Por eso di una posibilidad de tareas y traté de explicarla lo mejor que puedo para que podamos decir, este don sirve para esto. Pero tenemos que entender que es un don que le es dado a una persona y puede ser que a otra no. ¿Por qué lo tengo yo? No porque sea especial, simplemente porque Dios da unos regalos a uno y otros regalos a otro. ¿Ok? Otro peligro es que pueden tener dificultad para reconocer que no hay resultados. Como la persona tiene el don de la fe, él puede seguir creyendo, como diría Abraham, esperanza contra esperanza, que va a ser posible esto. Y pueden decir, no, pues ya dejemos de hacer esta campaña o dejemos de hacer esto. Y el que tiene el don de la fe dice, no, sigamos, porque tiene el don de la fe. Entonces hay que llegar a una negociación con la persona que tiene el don de la fe y decirle, bueno, ok, mira, para evitar caer en este peligro, caer en este problema, es bueno decir, bueno, vamos a esperar tantos años y en tantos años esperamos tal resultado, ¿no? Supongamos, vamos a empezar a hacer desayunos de mujeres, vamos a hacerlos por 10 años y yo, bueno, es demasiado, ¿no? Pero pongamos, vamos a hacerlo por un año y esperamos en un año tener 5 mujeres nuevas. Ese es un parámetro. Entonces, el que tiene el don de la fe te va a tener que enfrentarse a los números. ¿De acuerdo? Si no, puede decir, no, otro año, y nos vamos 20 años haciendo desayuno de mujeres y tal vez no llegó ni una mujer nueva. Yo personalmente creo que, si bien es cierto, no todos los resultados pueden ser en gente nueva. Yo personalmente decidí, por ejemplo, que nuestros desayunos de mujeres sí tengan un corte evangelístico, pero sirvan de edificación al pueblo, o sea, a las que ya tenemos. Entonces, pues sí queremos gente nueva y trabajamos para la gente nueva, pero no es uno de nuestros parámetros para seguirlo haciendo, no es que lleguen nuevas personas. Pero esa es mi situación personal como pastora. Esa es nuestra decisión como pastores con mi esposo, pero no tiene que ser la suya. Ustedes pueden ponerle números si así lo desean. Otro peligro es que pueden interpretar las críticas, ¿no? Hacia ellos como una oposición al plan de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mire, hay gente que, no sé, le dicen al hermano, no, hermano, es que pues usted tampoco, no sé, tampoco está viniendo a todas las reuniones, o no, hermano, es que la manera como usted le habló a fulanito, pues no es de Dios, y entonces pueden decir, no, ustedes se están oponiendo a lo que Dios quiere hacer. Hay que distinguir el don de la persona. Hay que distinguir, ¿por qué? Porque yo puedo tener el don del pastorado y como pastor haber sido llamado por Dios, pero yo soy una persona que tiene debilidades. Yo soy una persona que tiene cosas negativas. ¿Quiénes van a saber que tengo esas cosas negativas? Mis ovejas. Claro que si yo voy a predicar a una iglesia en Tombuctú, pues allá me pueden aplaudir, pueden decir gracias Señor, qué bonita palabra, etcétera. Pero mis ovejas son las que un día se llevaron un regaño que no se merecían, o un día recibieron una exhortación con las palabras que no se debían usar, o lo que sea. Entonces ellos son los que van a venir conmigo a decirme, oiga, pastora, pero es que mire, usted a veces se pasa de la raya, nos grita, o sabe qué, pastora, es que usted hace unos ojotes así, ¿no? Y cuando usted hace esos ojotes, pues nos asusta a todos, ¿no? Ellos son los que saben. Entonces yo tengo que distinguir. A ver, mi don de ser pastora y Yolanda como ser humano. Entonces, el don del pastorado no es lo que ellos están criticando. Lo que están criticando mis ovejas es a Yolanda como pastora. Y claro que Yolanda como pastora debe dejarse moler y perfeccionar por el Espíritu Santo. Entonces, a veces quien tiene el don de la fe dice, no, ustedes casi, como ustedes dijeron, que, no sé, que el proyecto para abrir esta iglesia estaba muy corto tiempo, es que se están oponiendo al plan de Dios. No es así. Es simplemente que entonces la persona
que tiene el don de la fe, cuando va a incurrir en cualquiera de estas tareas de las que hace un rato hablé, pues tiene que ser formado y el pastor o el centro de capacitación o se le tiene que explicar, mira hermano, usted tiene que discernir y también tiene que darse cuenta que somos un cuerpo, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los consejos de entrenamiento? Mire, si tú tienes el don de la fe, yo te voy a pedir que lleves un diario de oración, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque obviamente la persona que tiene un don como estos lo ejerce particularmente en la oración, no solamente en chiquitimuna, la bim bomba, sí podemos, ¿no? Sino que está orando por el proyecto de las misiones, orando por la iglesia nueva, a esas personas, ¿no? Que se le ha sido dado ese don es como anoto un templo, un templo nuevo, ¿sí? O una provisión para abrir una misión en tal parte, y lo anoto el día y voy dando un seguimiento. Y a medida que Dios va dando, voy registrando esto, porque eso sirve un tanto para que yo me dé cuenta que Dios está obrando. ¿Y cómo está obrando Dios? Porque como en todos los dones, un día llega el desgaste emocional, el desgaste físico y entonces hay que leer el diario para volverse a activar. Hay que aprender a reaccionar, hay que recibir entrenamiento sobre cómo reaccionar a la crítica y aprender a tener autocrítica y reconocimiento, ¿no? O sea, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, y para eso la gente se debe capacitar. Y es muy importante para las personas que tienen este don aprender sobre la vida de Abraham, de José, de Moisés, de Elías y de Eliseo y de Samuel, que fueron personas, obviamente la de Cristo, que fueran personas que leyeron, trabajaron, vivieron, leyeron los libros de Dios, leyeron en el actuar de Dios. ¿Sí? José leyó la voluntad de Dios, dijo, ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios cambió. Eso es un ejercicio del don de la fe. Eso es leer los propósitos de Dios. Entonces, esas personas nos enseñan cómo se vive el don de la fe, cómo se analiza el don de la fe. Así que conviene a quien tiene este don. ¿Cuál es el don? Otro don el dones de confianza en Dios. Bueno, pues el don de la oración. Todos los cristianos debemos orar y lo hacemos y en la Biblia no se menciona la oración como un don exactamente, pero evidentemente lo es. O sea, Jesús dijo, cuando ustedes oren, es decir, doy por sentado de que todos los cristianos oren, ¿ya? Pero aunque no dice, y el don de la oración para que oren, no. Pero es evidente que existen cristianos que consideran un privilegio orar. Y lo hacen por tiempos considerables y especialmente por la necesidad de otros. Porque mire, no es intercesor, no tiene el don de la oración el que pasa diciéndole, Señor, por favor, paga mi deuda, Señor, por favor, ayúdame a salir adelante en este proyecto. Ese no tiene el don de la oración. Ese está orando por sus necesidades. Es lícito, está bien, perfecto, sí, pero no tiene el don de la oración. El don de la oración, usted se da cuenta y lo ve ejemplificado con gente que lleva un cuadernito y que se sienta y ora y la conversión de este y por la salud de fulanito y traen toda cantidad de peticiones que ni siquiera tienen que ver con ellos o con su familia. ¿Ok? Y esas personas son necesarias. O sea, aunque la Biblia no diga, mira, aquí está el don de la oración escrito, sí vemos gente en la Biblia como por ejemplo Daniel, como por ejemplo Pablo, que generalmente usted lo oye en todas sus cartas y he pedido y le he rogado en mis oraciones tal cosa. Ellos tenían un don de oración. Las citas bíblicas las encuentra ahí en la diapositiva. Por favor, regístrelas y léalas. Y como le dije en el anterior don, por favor, cualquier duda, pregúnteme. Posibles tareas. ¿Qué hace una persona con el don de la oración? Hay gente, y sobre todo, mire, yo le voy a decir, hay muchas personas de la tercera edad que yo he visto con este don. Yo personalmente valoro muchísimo las personas que tienen el don de la oración, porque nuestra iglesia, mi ministerio, mi trabajo con muchas personas, ha sido el resultado de personas que están detrás de mí, orando por mí. Y yo, de veras,
no saben cómo le doy gracias a Dios. Siempre he tenido una guerrera de oración, una escudera que me cuida. Y le doy gracias a Dios por eso. Eh, Posibles tareas de una persona que tenga el don de la oración. Obviamente, grupos de oración, estar en el grupo de oración, ¿de acuerdo? Bien sea como miembro o dirigiéndolo, si lo dirige, preferiblemente que tenga el don de la oración y el don de la fe. Puede estar en la dirección de vigilias y cadenas de oración. Y usted va a decir, ¿cómo así? O sea, sí, algunas iglesias lo tienen y vale la pena decir, bueno, hay un grupo de personas que se encargan de ver en qué fecha se hacen, cómo se hacen, en organizarlas, en tomar todas las medidas, en invitar a grupos específicos, por ejemplo, jóvenes, vamos a hacer una cadena de oración por el hermano tal, ¿no? O por la conversión, o por la campaña evangelística, o el concierto que se va a presentar en tu lugar, ¿no? En la dirección de la intercesión, ¿ok? En la guerra espiritual, ¿sí? Eh, yo sé que le hablo a cristianos de diferentes denominaciones y con el mayor respeto lo hago. Si usted cree en la liberación, qué bien. Si usted no cree en la liberación, simplemente omita esta parte. Pero si usted cree, una persona o su iglesia creen en la liberación, pues una persona cree que el enemigo sigue siendo frente a la obra de Dios, sigue ensañándose, pues entonces necesitamos un grupo de guerra espiritual que viene y no simplemente establece una lucha de poder para echar fuera o no esto o aquello, sino que está constantemente en el frente y en la retaguardia. Hay autores muy interesantes. Si usted tiene este don, le voy a pedir por favor que lea a Peter Wagner, que es un autor que habla a nivel de oración estratégica, a nivel de naciones, a nivel de evangelismo, es excelente, y también a Cindy Jacobs. Apoyo en oración de otros ministerios, es decir, una persona que tiene el don de la oración la podemos tener en evangelismo, la podemos tener en jóvenes, la podemos tener en varones, la podemos tener en mujeres, la podemos tener en nuestro grupo de predicación, ¿sí? Porque esa persona es la que está sosteniendo las manos de los Moisés, de los que están al frente sirviendo, ¿ok? Peligros de este don. Pues como dijimos en el don anterior, en el don de la fe, pues la proyección del don. O sea, si a mí no me cuesta nada pasarme 3 horas orando por los demás, ustedes, ¿por qué no, no? Si uno tiene el don de la oración, puede hacer sentir incluso culpable a otro porque no ora. Y en eso creo que las mujeres, que a veces creo que son las que, o lo he visto más, generalmente las mujeres muestran más este don que hombres. No creo que Dios quiera solamente mujeres orando. Pero las mujeres son más dadas a recriminar, por ejemplo, a sus esposos, a sus hijos, porque no oran. Yo quiero darles un consejo. Yo he entendido que lo que no se hace en el cielo, no lo puedo hacer yo en la tierra. Entonces yo oro y le pido a Dios que Dios ponga en mis hijos, en mi esposo, en mi iglesia, tales cosas, y eso se hace en el cielo y yo veo los resultados en la tierra. Pero si yo empiezo ahí como cuchillito de palo, como diría mi esposo, no va a surgir nada. Ahora, eh, los guerreros espirituales pueden ver la oración como una alternativa a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, una persona que tiene el don de la oración cree que mejor oremos y ya con eso se hizo, ¿no? Oremos para que en el día del Señor, oremos para que hagamos, oremos y que Dios haga, ¿no? A ver, sí, yo voy a orar, ¿no? A lo mejor hay un hermano en fornicación, entonces, no, oremos pues, para que Dios le muestre. ¿Usted cree que Dios no le ha mostrado? Pues claro que sí, pero no podemos dejarlo en fornicación. O sea, la Biblia dice que hay que ir a exhortarlo. No se trata de que oremos. Entonces, las personas que tienen este don quieren resolverlo todo con oración. ¿Ok? Eh, consejos de entrenamiento para el don de la oración. Aprender a hacer una lista de peticiones y dar seguimiento. Así, mira, así se hace. Explicar, trabajar con ellos y enseñarles a llevar ese registro. Aprender a programar tiempos de oración.
y ayunos personales y también establecer pues un lugar para hacerlo, ¿no? Enseñarles a qué es un aposento alto, cómo se lleva un aposento alto, qué tiene, qué no tiene un aposento alto y bueno, enseñarles a manejar estas cosas y enseñarles a manejar de tiempo de oración y de guerra espiritual. Como le digo, respeto si en su iglesia no lo hacen, si usted no tiene ese parámetro, no hay problema, pero creo que sí es importante tener en cuenta la otra información. El tercer y último don del grupo de decidida confianza en Dios es el don del sufrimiento. Y ya sé que usted puede estar pensando, ¿qué? ¿Que sufrir es un don? ¿Cómo? Bueno, le voy a decir, todo cristiano puede pasar por sufrimientos a causa de Cristo, ¿de acuerdo? Pero hay un dicho que describe este don y dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Yo lo digo de otra manera, yo le digo, las lágrimas de los santos escriben la historia de la iglesia, es lo mismo. Y cuando sufren, se mantienen firmes y eso edifica la fe de la iglesia, eso hace fuerte la iglesia cuando las iglesias están ormitando y demás y viene una tragedia y esta persona tiene el don del sufrimiento, nos edifica a todos. ¿Qué vale es un testimonio? Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Tuvimos una niña, una guerrera que pasó de muerte a vida. Eh, y se llamaba Odi, y ella tuvo un cáncer. Eh, y era una niña, ella estaba en la danza, ella tenía 8 años cuando comenzó su cáncer, murió como alrededor de los 10 años. Fue una situación muy difícil, pero lo importante es que nunca yo sé que se quejaba con su mamá, que cuando lo olía y esto, pero ella nunca maldijo, ella nunca se quejó delante de Dios, o sea, no nos dijo, pastores, ¿por qué me pasa esto? Todo lo contrario, siempre estaba con una sonrisa, a veces por las quimios estaba apagada y demás, y decía, no quiero ver a nadie, eso es lógico, pero digamos que innegablemente tuvo el don del sufrimiento. Creo que alrededor de la tragedia todos nos unimos. Pero creo que lo que más nos retó como iglesia, lo que más nos fortaleció como pastores, como líderes, como congregantes de nuestra iglesia, fue ver que en medio de todo su sufrimiento, ella no dobló su carácter cristiano, ya no maldijo de Dios, ella se mantuvo firme, alegre y su cara al morir era cara de paz. Entonces, innegablemente esta niña tiene el don del sufrimiento, ¿ok? Y hay una serie de versículos que usted puede estudiar y ver cómo el sufrimiento en ciertas personas no produjo el maldecir, no produjo el esto. O sea, a mí me encanta Pablo cuando dice, estas mis leves tribulaciones, o sea, como quien dice, no me pasa nada, pero estas mis leves tribulaciones no son nada comparadas con la gloria eterna. Entonces hay gente que ve el sufrir para Cristo o el sufrir por Cristo de una manera hermosa, de una manera que no les carga, que no maldicen, y indudablemente eso es algo que viene de Dios, es un regalo poderoso que Dios da. ¿Para qué sirve ese don? Para la intercesión. Yo puedo interceder por otros cuando yo tengo el don del sufrimiento. Lo puedo hacer sabiendo, no llegando a quejarme, Señor, ¿por qué le pasa esto? ¿Sí? A esta persona. Interceder es pedir por otro con un fervor especial. Entonces, la intercesión requiere que yo tenga la capacidad de pasar por mi sufrimiento sin estar en la quejadera, porque yo no puedo tener autoridad frente al enemigo si yo en las pruebas, en los momentos de sufrimiento me estoy queje y queje. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que Dios le dé fortaleza a mi pastor cuando está enfermo? Si yo cuando estoy enfermo puro llorando paso, puro quejándome paso. ¿Ve? Se necesita el don del sufrimiento para estar en la obra misionera, porque quienes han estado en las misiones saben
Y también dice para las misiones extranjeras. Aquí lo diferencian, en este libro lo diferencian entre obras misioneras, que es al interior de nuestro mismo país, y en las misiones extranjeras. Quienes van a las misiones saben en general que no es fácil, que hay que enfrentar muchísimas cosas, pero hay países, por ejemplo, como Corea del Norte, donde realmente predicar el Evangelio es un gran desafío. Peligros de este don. Otra vez, proyectar el don. Ok, si yo cuando he pasado por este y este sufrimiento no me quejo, es tú porque lo haces, ¿no? Diferenciar lo que se conoce en psicología como complejo de mártir de este don, porque eso es un gran peligro. Hay gente que en psicología se conoce que tiene el complejo de mártir porque le gusta sufrir, busca sufrir, ¿no? O sea, va y dice, no sé, yo me quedo a cuidar a este enfermo, sabiendo que se va a morir, sabiendo que la familia es una desagradecida, sabiendo todo esto, pero para después decir, pobrecito, yo no me agradecieron, ¿no? O hay gente que se mete en la tragedia, no te dijeron que fueras allá, no estabas capacitado, ¿a qué fuiste, no? Entonces, cuando tienes un complejo de mártir, no es lo mismo que tener el don del sufrimiento, ¿ok? Si te gusta sufrir por sufrir, no tienes necesariamente el don de sufrimiento, ¿ok? Simplemente tienes un problema psicológico. Eh, Otro peligro para este don son los amigos bien intencionados que tratan de mitigar el sufrimiento y puede alejar a la persona de los propósitos de Dios. Este es un caso, por ejemplo, Cristo. Jesucristo está anunciando su muerte en Jerusalén y Pedro viene y le dice, no dejes que te hagan esto. Entonces, el don del sufrimiento estaba en el Señor porque Él dijo, o sea, Él vino a tomar todos nuestros sufrimientos para que nosotros no sufriéramos. Y lo hizo con gusto. Lo hizo porque no lo podemos hacer nosotros. Y entonces Él le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Lo vio como un gran peligro. ¿Sabes qué? No te metas, porque esto no, así no va. ¿Cómo se entrena o en qué necesitamos capacitarnos si tenemos este don? Bueno, pues debemos primeramente aprender a mantener una relación estrecha con Dios para para sostenernos en la misión que Dios nos dé. ¿Sí? Porque sufrir no es fácil. Y así como dice alguna canción, podemos resultar cansados del camino y nuestra armadura desgastada. Entonces, no porque tenga el don quiere decir que siempre lo puedo hacer bien. Y también capacitarme sobre cómo evitar las situaciones difíciles, sobre cómo no evitar las situaciones difíciles porque otros no tengan los dones de fe y de sufrimiento. Es decir, hay gente que dice, pues mira, es que si el hermano tal lo hace de esa manera, pues yo creo que lo veo más tranquilo a él que yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer como él lo hace. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si a mí Dios me dio este don y si Dios me dice que yo lo tengo que hacer, pues yo lo voy a hacer, ¿sí? Hay gente que le dice, pero ¿para qué te vas a ir a las misiones? ¿Quieres apoyar a las misiones? Pues da dinero. Y entonces se da cuenta, esa persona no tuvo la sabiduría suficiente, el discernimiento suficiente para evitar, digo, pues sí, efectivamente, eso también es apoyar las misiones, no discriminó y entonces digo, pues sí, lo puedo hacer más fácil, digámoslo así. Entonces, hay que saber cómo nos entrenamos, ¿de acuerdo? Esos entonces sean los tres dones de los dones de confianza en Dios, don de la fe, don de la oración y don del sufrimiento. Ahora bien, vamos a pasar a dones de comunicar mensajes de Dios. Y esos son cuatro dones: el don del discernimiento, el don de la interpretación de lenguas, el don de profecía y el don de lenguas. ¿Ok? Y regreso nuevamente, por favor, a que entendamos. Usted puede examinarlo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. Si usted dentro de su doctrina, de su iglesia, alguno de estos no los usa, no reconoce estos dones, tranquilo. O sea, simplemente tome esto como información y nada más. Si le es útil esta información, adelante, úsela. Y si tiene alguna duda, comuníquese conmigo, por favor. Don de discernimiento. Es parte de la protección divina para evitar
que cristianos o iglesias caigan en errores. Le permite al que lo tiene discernir la verdad de la mentira y el origen de las situaciones, mensajes o acciones. Es decir, vamos a ver a una persona con don de discernimiento, ahí van a ver las citas bíblicas, claro, Cristo lo tenía, pero evidentemente, por ejemplo, un hombre como Pablo lo tenía, porque Pablo se volteó y le dijo a la mujer que tenía el espíritu de nación, aunque estaba diciendo algo que era verdad, ellos eran siervos del Dios Altísimo, pero él se da cuenta que es un espíritu de adivinación y se voltea y le dice, la reprende y saca el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hay gente que hace cosas buenas o aparentemente buenas, su motivación o el origen para hacerlo no es bueno. Entonces, el que tiene el don de discernimiento puede ayudarnos en estas cosas, ¿no? Entonces, por favor, vea ahí las citas y posibles tareas en relaciones públicas de la iglesia, claro que sí, porque entonces vamos a saber cuándo nos metemos en algo, cuándo no, cuándo el ofrecimiento está muy de moda que los políticos vengan a hablar, a ofrecerle cosas a las iglesias, cuándo sí, cuándo no. En consejería es muy útil este don. En el ministerio de liberación, si en su iglesia hay liberación, en la parte, en el consejo de la iglesia, en los ancianos de la iglesia, es importante. En las campañas de evangelización se necesita alguien que tenga el don de discernimiento para que pueda ver algunas cosas que pueden estar pasando ahí y que no son de Dios. En los equipos de oración también son interesantes o efectivos, más que interesantes, y en la planificación de la iglesia, porque van a saber cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Peligros. Bueno, hay el hecho de tener un don de discernimiento puede hacer que la gente actúe con mucha frialdad, con falta de amor. O sea, esto no viene de Dios y se lo diga así, durísimo, sin más ni más, ¿no? Y se puede como comportar quien tiene este don como si fuera infalible, como que nunca se va a equivocar y puede desarrollar un espíritu o un juicio, sí, un espíritu de crítica muy fuerte. Consejos de entrenamiento. Métase a estudiar la Biblia, dice una sólida base bíblica, es decir, lea y fórmese a nivel bíblico todo lo que pueda. Por favor, haga la práctica de su don de una manera observada, es decir, no es simplemente esto no es de Dios porque yo digo que no es de Dios, sino a ver, nos reunimos con los ancianos de la iglesia, con el pastor, con el grupo que el pastor designe para que observe el ejercicio de este don y le digo, mire, pastor, es que yo creo que esto no viene de Dios por esto, esto y esto, y el pastor va a anotarlo, va a registrarlo, o los ancianos lo van a registrar y entonces con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta qué tan eficiente y qué tan de Dios es lo que está pasando, ¿no? Y recibir un entrenamiento sobre sensibilización y amor. O sea, sí debo decir las cosas directamente, pero cómo decirlas. Vamos con el don de la interpretación. Sé que me estoy yendo un poquito rápido, son 10 dones. Este don de la interpretación de lenguas permite descifrar el mensaje que otro está dando en lenguas o él mismo ha dado en lenguas. ¿Ok? Por favor, lea las citas bíblicas que aparecen ahí registradas. Cualquier duda, por favor, pregúnteme. ¿Y en qué tareas puede trabajar alguien que tenga el don de lenguas? En los grupos de oración, en los equipos de culto, es decir, hay algunas iglesias que tienen equipo de culto, que son tienen quien dirige, quien ministra la alabanza, eso. Ahí son muy buenos estas personas que tienen el don y en la guerra espiritual, ¿no? Peligros. Hay gente que puede hacer una interpretación irresponsable y causar un gran daño, porque como nadie puede juzgar que eso que están diciendo, si eso no es, que está interpretando, alguien está hablando en lenguas y yo no manejo lenguas y escucho que otro interpreta y dice X cosa, pero yo no sé, y esto puede causar un gran daño, ¿no? Este don no se puede usar en reuniones grandes si antes no se ha usado en reuniones más pequeñas. Es decir,
antes de que en una reunión de un domingo con 200 personas, mientras que tal hermano está hablando en lengua, yo me levanto y digo, el Señor dice por la voz del hermano esto, no se debe hacer hasta que el pastor y las autoridades de la iglesia no hayan oído y visto el ejercicio de este don de una manera más privada, más pequeña y hayan juzgado la interpretación. ¿Ok? Mm, Consejo de entrenamiento. Mantener una relación estrechísima con Dios para estar segura o seguro de dar una interpretación acertada. Y es oportuno compartir con otros cristianos que poseen este mismo don para que nos hagamos más fuertes, más conocedores de la experiencia y del sentir de este don. Don de profecía. Mire, sé que algunas iglesias son cesacionistas, no creen en el don, el respeto y no estoy dando mi posición frente al don, estoy dando una capacitación, ¿de acuerdo? Este don es más que predecir acontecimientos futuros. El Señor me muestra que va a pasar eso. Ok, es más que eso. No digo que no pueda pasar, eso puede ser una manifestación del don, pero es más que eso, porque es más bien recibir un mensaje de Dios de diferentes maneras, a través de un sueño, a través de una eh, visión, a través de la misma palabra, y debe estar para que yo se lo comunique a otra persona y debe llevar el propósito o de consolar, o de edificar, o de exhortar. ¿De acuerdo? No se trata yo he visto muchísimas personas dar una palabra en el nombre de Dios que son más bien deseos de su corazón o por quedar bien con la otra persona y eso no es así. Hay suficiente base bíblica, por favor véalo ahí en su diapositiva están las citas y en qué tareas puede trabajar o puede ser práctico este don. En las misiones, porque claro que necesitamos palabra, en las campañas evangelísticas, en los equipos de planificación, ya de esto hemos hablado, en los grupos de adoración, porque en el grupo de adoración hay iglesias que solamente tienen gente que se dedica a adorar, o sea, de hecho se llama el incienso, el grupo del incienso, ¿no? Que está ahí adorando, no es diferente al grupo de oración. Acá solamente viene a glorificarse a Dios, a veces con música, a veces con cántico nuevo, etcétera. Y una persona con el don de profecía debe estar ahí porque, o es útil que esté ahí porque es una persona que puede recibir visión o palabra de Dios en ese momento. En el grupo de intercesión, porque Dios puede mostrar cosas. En células y en consejería es bueno que o se puede usar en forma práctica este don. Tenemos peligros, sí. Confundir para quién es el mensaje. A veces la gente cree que el mensaje es para otros. Generalmente el profeta o los profetas que yo he conocido dan palabra para aquí, para allá y uno dice, ¿no era más bien para ti? Se debe tener claro si el mensaje es para sí mismo, para la iglesia, para otro grupo o simplemente para otro creyente. Eh, entonces ese es un peligro, confundir para quién es el mensaje. El otro peligro es no aceptar la crítica juicio de otros miembros de la iglesia, ¿no? Y recordemos que la Biblia dice que la profecía debe ser juzgada. O sea, no es como que, yo soy el profeta y a mí nadie me puede decir que no es porque a mí Dios me dio la revelación. No, hay parámetros bíblicos para yo juzgar la profecía. ¿De acuerdo? Consejos de entrenamiento. Aprender a trabajar con creyentes que tengan el don de discernimiento, ¿ok? Sólida formación bíblica. ¿Por qué el don de discernimiento? Porque me van a ayudar a entender que si la palabra que yo estoy dando si es para mí o es para otro, etcétera, o a lo mejor si es una profecía que no está, o sea, es una palabra que yo estoy recibiendo en el Espíritu, pero que no es de Dios, ¿no? Sólida formación bíblica para poder reconocer el mensaje divino, o sea, conocer mucha Biblia para saber que no me estoy saliendo de los parámetros de la palabra.
formarse e informarse sobre el ministerio, es decir, conocer a fondo el ministerio profético, conocer a fondo la historia de la iglesia y la situación actual para poder saber y juzgar también yo mismo la palabra que estoy recibiendo, el mensaje que estoy recibiendo y dando, ¿no? Y el último de estos dones en esta área de mensaje divino es el don de lenguas. Este don permite a los cristianos utilizar un lenguaje que no ha aprendido previamente en sus tiempos, lo usa generalmente en sus tiempos personales de oración o puede hacerlo en público. Pero si lo hace en público, tiene que ser consciente de que dentro de la iglesia haya quien interprete, porque el orar en lenguas en privado me edifica a mí. Pero si yo oro en lenguas, en público debe edificar a la iglesia y por lo tanto debe haber alguien que interprete. Este es uno de los dones que mayor protección tiene, pero bueno, hay unas citas bíblicas que por favor quiero que vean ahí. Ahora bien, las lenguas angélicas son diferentes a la manifestación que hubo del Espíritu Santo en Pentecostés, pero ahí está la cita bíblica para que usted lo juzgue. Lo que dice en Pentecostés es que lo que se da es que los apóstoles están hablando en su idioma y otros lo están escuchando en cada uno en su idioma. ¿Sí? Glosolalia, no lenguas angélicas. Las lenguas angélicas son para otra cosa. Lo que se dio ahí fue un fenómeno que nunca más se volvió a repetir porque digamos que ellos hablaban en español y el otro lo entendía en chino, en japonés, en irlandés, en todo lo que fuera, pero menos, o sea, aunque ellos solamente estaban hablando en español, bueno, estaban hablando en arameo, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Posibles tareas, el ministerio de oración y el de guerra espiritual. Peligros. Tener vergüenza del don. Mucha gente no lo ejerce porque le da pena el don y más bien como que se hace chiquito. Proyección del don. Es decir, ¿por qué tú no oras en lenguas? No, si recibiste el Espíritu, ¿por qué no oras en lenguas? Porque todos tenemos el fruto del Espíritu, pero esto es un don, por eso se llama don de lenguas, es un regalo específico para algunos cristianos, no para todos. Billy Graham decía, yo sé que fui bautizado con el Espíritu, pero no hablo en lenguas. Minimizar la autoridad espiritual de quien no tiene este don. Entonces hay gente que dice, no, pues si no hablas en lenguas, no puedes imponer las manos, ¿no? Entonces no es así. Y por último, ¿en qué debe recibir entrenamiento la persona que tiene el don de lenguas? Bueno, debe usarlo con frecuencia durante su tiempo privado a nivel de oración personal para conocer, y porque Dios puede inclusive llegar al don de interpretación, y capacitarse en guerra espiritual para que sepa cómo usar este don con frecuencia en esa área, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos visto los dones de confianza, los dones del mensaje de Dios y ahora vamos a ver dones de poder sobrenatural y en este está el don de la liberación, de la sanidad y de los milagros. Entonces vamos a empezar con el don de la liberación. Todos los cristianos tienen autoridad sobre los espíritus malignos, porque así lo dijo Jesús, ¿sí? Yo les doy esa autoridad. Pero este don permite a quien lo posee ayudar a la gente que sufre opresiones demoníacas a experimentar la libertad. O sea, estas personas son usadas de manera especial. Y obviamente ahí usted va a encontrar una cantidad de manifestaciones de este don, específicamente en Cristo y algunos en la iglesia del primer siglo, ahí en el libro de Hechos. Por favor, revise las citas. Posibles tareas. En el Ministerio de Liberación, si en su iglesia hay Ministerio de Liberación, pues vamos a necesitar gente con el don de liberación. En los equipos de oración, en los equipos de consejería, en las campañas de evangelización y en misiones. ¿Por qué? Pues porque en todo eso hay situaciones espirituales que requieren de este don. Peligros. Las personas con este don pueden llegar a adjudicar a demonios conductas o actitudes que no lo son.
y dar una dimensión exagerada a la actividad demoníaca. Entonces es como que todo esto es causa de demonios, esto lo hizo un demonio, esto, entonces no, o sea, casi casi el demonio del sueño, el demonio del hambre, el demonio, alguien bostezó, es una manifestación de un demonio. Entonces hay que menguar en esto, ¿no? Este es uno de los peligros que hay. Y es cómo se entrena o cómo se debe buscar entrenar a esta persona. Busque el apoyo de un grupo que ore por usted principalmente y pida el don del discernimiento. Porque una persona con el don de liberación sin el don de discernimiento es una persona un tanto incompleta. Incluso puede llegar a estar hablando en su carne sin darse cuenta. Y busca hacer equipo con personas que tengan dones que lo complementen. Don de sanidad. Todos debemos orar por los enfermos, todos los cristianos, ¿ok? Pero Dios usa a algunas personas a las que da este don para por medio de la oración de ellos y sin que media acción de médicos o medicinas sanar a las personas, ¿ok? Igualmente ahí usted tiene las citas bíblicas para que usted lo analice y cualquier cosa comuníquese. Posibles tareas. Se necesita en la consejería, en los equipos de oración y obviamente en los equipos de visitación. Si vamos a visitar enfermos o hacer visitas a hospitales, es necesario tener este don, ¿ok? Podríamos añadir campañas de evangelización, porque pues en muchas campañas de evangelización se ora por enfermos, entonces fungiría muy bien, ¿no? Peligros. Uno de los peligros es argumentar la falta de fe del enfermo si no recibe la sanidad. No eres sano porque no tienes fe. No tenemos que entender que el ejercicio de un don no implica que Dios siempre va a sanar o que Dios siempre está obrando. O sea, yo puedo, en el ministerio de orar, de intercesión, en el ministerio de oración, yo puedo pasar años orando por algo y no pasa. Pero eso no quiere decir que debo dejar de orar o que Dios no está escuchando o que no haya fe, simplemente es mi trabajo hacer eso, mi trabajo orar por el enfermo. Si el enfermo se sana, es la gloria de Dios. Si el enfermo no se sana, Dios sabrá por qué. O desechar, hay gente con este don que le pide a los enfermos que dejen el tratamiento médico o dicen ese tratamiento es ineficaz y no es así. O sea, debemos ser cuidadosos en eso porque estamos tocando vidas humanas. ¿En qué debe entrenarse la persona con este don? Pues no tener una gran fundamentación bíblica, aprendizaje para trabajar en equipo con el grupo de oración y documentar sanidades, documentarlas, escribirlas. Eso ayuda mucho para poder hablar del don. Y por último, vamos al don de los milagros. Es un don que le permite a quien lo tiene ser usado por Dios para obrar o alcanzar en oración cosas que sobrepasan las leyes naturales. Por ejemplo, orar para que una tormenta se frene, orar para que, no sé, para que un tsunami no llegue. O sea, ya dijeron que va a llegar que en 2 horas y orar y que se frene, ¿no? Ahí usted va a encontrar una serie de citas bíblicas, por cierto, grandísimas, muchísimas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por favor, léalas. Posibles tareas. Otra vez en el ministerio de oración, en la guerra espiritual y en las misiones. Este don de milagro y podríamos decir en las campañas de evangelización puede ser necesario. Entonces, por favor, y distinga, hay milagros de sanidad y dones de milagros. Son diferentes. Peligro, se puede abusar del don y hacerlo un espectáculo. Hay gente que dice, ¿cómo es? Culto de milagros. A ver, no vengan a ver como, a ver, el hombre de 3 patas. No, o sea, eso no se puede hacer, así no se hace. O sea, es un don, se trata con respeto y Dios sabe cuándo debemos orar y debemos tener una comunicación tan cercana con el Señor que podamos decir, a ver, lo hago para la gloria de Dios. O sea, yo voy a orar, ese es mi trabajo y Dios va a obrar, ¿no? La exageración al dar el testimonio de sus obras. Hay gente que habla tanto y describe tanto y Dios me usó y entonces yo dije y yo creí y pasó. Y uno dice, Dios mío, la gloria fue para él, no para la persona, no para Dios. O si en el entorno no se reconoce este don de milagros, la persona que tiende a esconderlo, ¿no? Consejos para entrenar a esta persona. Aprender a relatar los milagros de la manera más objetiva y enfocándose en Dios, no en el milagro mismo ni en uno mismo.
aprender la historia de la iglesia para entender el propósito del don de milagros. ¿Ok? Mis queridos hermanos, creo que en esta exposición rápida de este tipo de estos dones de poder, creo que hemos empezado a tener una idea un poco más amplia de algunas cosas, pero sé que no es suficiente. Si necesitas algún consejo, alguna ayuda, alguna aclarar, argumentar, discutir, con muchísimo gusto, ya sabes, puedes comunicarte conmigo, dejar tus comentarios al finalizar este video. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu campanita activa